Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Aquí le coloco la estructura para recordar de cuál compuesto estamos trabajando, del ácido carboxílico. Fíjense que le coloco la forma en que se puede escribir el ácido carboxílico. Puede estar totalmente desplegado, como lo vemos aquí. Puede estar, ya esto sí es el ácido, este es el grupo carboxílico nada más. Aquí es el ácido con una R. Ese grupo carboxílico se puede resumir de esta manera, COOH o CO2H. Las dos significan que es un ácido carboxílico y son estructuras condensadas, ¿ok? No necesariamente van a estar desplegadas de esta manera, sino que también puede estar como COOH o CO2H. Bien, vamos a tomar el carbono número 1, el del grupo carbonilo, y de allí tomamos la cadena más larga. Tiene 3 átomos de carbono. Se llama ácido propanoico. Como los alcanos y todos los demás grupos, hemos tomado la cadena de 3 carbonos. El alcano sería propano. La terminación oico si es una cadena abierta. Fíjense que se comienza con la palabra ácido, el nombre del alcano, del alqueno, del alquino. Si tiene sustituyente se coloca delante de la cadena principal y la terminación oico si es una cadena abierta, ácido propanoico. Fíjense acá, tenemos un sustituyente en el carbono 2, se comienza con la palabra ácido, 2-etil indicando la posición y el sustituyente. La cadena carbonada se llamaría hexeno, en el carbono número 3, 3-hexeno o hex-3-eno y la terminación oico por el ácido carboxílico. 3-hexenoico o hexen-3-enoico. 3-enoico, perdón. A diferencia de estas cadenas abiertas, cuando la estructura es una cadena cerrada, esto de acá arriba no se termina como oico, sino carboxílico. Se nombra el ciclo hexano, en este caso, y la terminación carboxílico. Algo similar a lo ocurrido cuando los aldehídos eran unas estructuras cíclicas. La cadena principal era una estructura cíclica, porque el grupo funcional, el carbono del grupo funcional no es del ciclo, sino que es un grupo carboxílico, ¿ok? Aquí en las cadenas abiertas este es el carbono número 1 porque participa en la cadena principal. En los grupos, en las estructuras cíclicas, donde la cadena principal es cíclica, el carbono que está unido al grupo carboxílico le corresponde la posición número 1. Y de allí el resto, como lo hemos seguido nombrando, por los grupos funcionales en las estructuras cíclicas. La importancia es que si yo digo carboxílico, quiere decir que esta estructura es cíclica, ¿ok? 3-hidroxi, ciclohexano, carboxílico. Aquí está en rojo. Otro ejemplo, tenemos aquí a la acetona, cuando es un sustituyente, recuerden que esto es un sustituyente oxo, entonces comenzaríamos desde el carbono número 1 del grupo carboxílico, 2-hidroxi, 3-oxo-hexanoico. En este caso que tenemos acá, la cadena carbonada tiene 3 átomos de carbono. Es un ácido dioico o dicarboxílico porque tiene 2 grupos carboxílicos, fíjense, en el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces, no hay que decir 1,3 dioico, porque recordemos que son grupos terminales, por lo tanto, es obvio pensar que están en el carbono 1 y en el carbono 3. Salvo ciertos casos por ahí que hayan 3 grupos carboxílicos, entonces yo tendría que decir 1, 2 y 3 carboxílicos, ¿ok? Pero en este caso serían 1 y 3. No necesariamente decimos 1 y 3 porque obviamente ellos estarían en los extremos. Lo mismo ocurriría con los aldehídos. Estos son otros ejemplos de una cadena carbonada que debemos empezar a contar hacia la derecha para darle menor enumeración al doble enlace. Y aquí la cadena principal tiene 3 carbonos. En el carbono número 3 tiene un sustituyente ciclopentil. En el caso de los ácidos carboxílicos, nunca, jamás serán sustituyentes. Por lo tanto, ellos siempre son la cadena principal, son el grupo funcional más importante. Siempre, siempre, siempre. Nunca serán sustituyentes. Siempre serán el grupo funcional más importante. Inclusive, si están ellos y un derivado,
El derivado será sustituyente y el ácido carboxílico será el más importante. Haluros de ácido o halogenuros de ácido. Acuérdense que están los halogenuros de alquilo. De alquilo son cadenas abiertas o cerradas, pero no tienen el grupo carbonilo. Yo diría algo así como clorometano. Eso sería un haluro de alquilo. Pero este es un haluro de ácido. Ácido es esta función que vemos acá. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos el cloruro. Fíjense que les decía que podía ser un cloro o un bromo. Tenemos ejemplos acá. Entonces tenemos cloruro, se nombran los sustituyentes, 4-hidroxi, 3-metil, pentanoilo. ¿Ok? En el siguiente, en el carbono 1, la función más importante, se dice bromuro, porque es la función más importante, bromuro de, nombramos los sustituyentes, 2-bromo, 5-oxo, heptanoilo. Aquí nuevamente ese grupo carboxílico está fuera, entonces se llama carbonilo, ¿ok? Fíjense que aquí terminábamos con oilo, pero aquí se llama carbonilo. Cloruro de ciclohexano, carbonilo. Aquí, bromuro, 3-metil, ciclopentano, carbonilo, porque el carbono que tiene grupo funcional no pertenece a la cadena principal. Cuando son sustituyentes, como les dije, aquí el ácido carboxílico es la función más importante y en el carbono número 5 tiene un grupo cloro, carbonil. Carbonil son las amidas. Cloro, carbonil. Todo este grupo es el grupo carbonil, pero hay un cloro que está unido al grupo carbonil. Si yo dijera 3 cloros, entonces se supone que aquí simplemente estaría un cloro y el carbonil no tendría el cloro. Pero aquí decimos 5 cloro carbonil, porque el cloro está unido al grupo carbonil y el carbonil es el que está unido a la cadena principal. Fíjense que aquí tenemos 4 carbonos y no 5, porque el 5 es el del grupo carbonil. Bromo, carbonil. En los ésteres, vemos la estructura. Fíjense que voy a tapar primero lo azul, ¿ok? Tapen primero el azul y ven el ácido carboxílico que está formado. Sería etanoico, ácido etanoico. Cuando libera el hidrógeno se llama etanoato de, y escribimos el grupo que se encuentra, metilo. Etanoato porque tiene 2 carbonos, etanoato de metilo. Aquí tiene 5 carbonos, se llama pentanoato de etilo. Si la cadena pentanoato tiene sustituyente, se coloca delante de él. Si el etilo tiene sustituyente, se coloca delante del etilo. Supongamos aquí, vamos a hacer una estructura un poco más larga para poderla comparar. Supongamos aquí, tenemos el grupo carbonilo, aquí arriba, tenemos un oxígeno y después tenemos, por decir, algo así. ¿Ok? Esta cadena tiene 3 y 4 carbonos, ¿ok? Pero en el carbono 1 tiene el metil, entonces, esta que se nombra primero, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, 5 y 6. Se llamaría 4-metil hexanoato de un metil, ese sustituyente que vemos acá, un metil butanoilo. ¿Ok? Repito, butilo, perdón. Aquí sería 4-metil, fíjense que el primer sustituyente es de este grupo, 4-metil hexanoato de un metil butilo. Eso es un ejemplo de cómo nombrar los sustituyentes en cada una de las cadenas. Bien, acá la cadena principal es ciclohexano carboxilato. Vamos a tapar este metil que está aquí. Se llamaría, antes, cuando tenía un hidrógeno, el ácido carboxílico se llamaba ácido ciclohexano carboxílico. Entonces, ahora al perder el hidrógeno se llama
sin el ácido. Ciclohexano carboxilato de metilo, porque es un grupo metil. ¿Ok? Cuando son sustituyentes, nuevamente, que tenemos acá, fíjense, sigue siendo el grupo carbonil, pero tiene un grupo metoxi, entonces se llama metoxicarbonil. Recuerden que antes se llamaba clorocarbonil, este se llama metoxicarbonil. En el carbono número 4, en el carbono número 4 se llama etoxicarbonil. ¿Ok? Nuevamente, es como un ácido carboxílico, comienza con la palabra ácido, se nombra los sustituyentes y terminación heptanoico. En las amidas se nombran igualito que fuera una amina, solamente que en lugar de amina terminan con amidas, con D. Aquí tiene un solo carbono, se llama, si fuera una amina, sin este doble enlace, se llamará metilamina o metanamina. Ahora se llama metanamida. Aquí tiene dos carbonos, si no tuviera este OH se llamará etanamida. Ahora, 3 carbonos, pero tenemos un grupo metil en la N, entonces se dice N-metil. Acuérdense que vamos a tomar como cadena principal la que tiene el grupo carbonilo, ¿ok? Entonces esta se llama N-metil propanamida. Aquí, esto es un carbono que no es del fenil, entonces esto se llama carboxamida, porque es un carbono que está fuera. Aquí se llama carboxamida. Este se llama benceno carboxamida y este se llama ciclohexano carboxamida. Si tuviera sustituyente, entonces decimos N-metil o N-etil y colocamos los sustituyentes en orden alfabético. Bien, cuando son sustituyentes, nuevamente, más importante, el ácido carboxílico. El ácido carboxílico tiene 5 carbonos porque este que vemos aquí se llama carbamoil. Carbamoil, lo vemos ahí, carbamoil. El grupo se llama carbamoil. La amida, como sustituyente, en el carbono 4 hay un grupo carbamoil. Si hubiera un sustituyente, se dice N-metil carbamoil. Finalmente, la nomenclatura de las sales de los ácidos. Carboxílico, como les decía, si él proviene del ácido propanoico, fíjense, carbono 1, 2 y 3, si proviene del ácido propanoico y se hace reaccionar con una base o con un metal, el hidrógeno es sustituido por ese metal que vemos allá. El hidrógeno pasa a sustituir al potasio o el potasio pasa a sustituir el hidrógeno y se forma una molécula de agua. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando actualmente? Es la sal de este compuesto. Se llamaría, como viene el ácido propanoico, se dice propanoato de potasio. Propanoato de potasio. Fíjense que aquí abajo está propanoato de potasio. Lo que ven arriba, el nombre de arriba, es lo que se llama el nombre común, propionato o ácido propiónico. Ya vamos a avanzar a ver esa nomenclatura. Aquí tenemos el ácido benzoico, entonces este se llama benzoato porque viene del ácido benzoico. Terminación ato por ser un ion de carga negativa. Benzoato de sodio. Y así con todos los compuestos. Fíjense aquí cómo estamos observando la formación de las sales, ¿ok? Cuando se mezcla un ácido carboxílico, cuando hacemos reaccionar un ácido carboxílico con una base, pues se sustituye el metal por el hidrógeno del ácido carboxílico. Clasificación de los ácidos. A mí me encanta, lástima que bueno, afortunadamente estamos avanzando en los contenidos, bien sea online, porque a mí me encanta este tema. Me fascinan los ácidos carboxílicos. Me brillan los ojos cuando yo doy esta clase, pero bueno, ustedes no lo van a poder ver, espero que sientan la misma emoción al ver los ácidos carboxílicos. Fíjense, la clasificación de los ácidos carboxílicos. Ellos pueden ser saturados o insaturados. Ya recuerden que nosotros hablamos de que los alcanos eran saturados y los alquenos y alquinos eran insaturados. Quería decir que tenían enlaces múltiples.
Entonces, los ácidos grasos saturados son aquellos que son como un alcano, puros hidrógenos. Pero también tenemos los ácidos grasos insaturados, que son los que tienen dobles enlaces. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver los ácidos grasos una cosa con la otra? Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, pero que provienen de la desintegración de un triglicérido. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los triglicéridos. Los triglicéridos es una molécula de glicerina con tres, que parece un tenedor, con tres como cadenitas. Entonces, esos son los ácidos carboxílicos que están unidos a la molécula de glicerina. Cuando nosotros consumimos grasas, lo que estamos consumiendo, entre otras cosas, serían los ácidos grasos, o sea, triglicéridos, y esos triglicéridos constan de unos ácidos grasos que están unidos a esa molécula de glicerina. Entonces, tendríamos ácidos grasos o ácidos carboxílicos saturados y ácidos grasos o ácidos carboxílicos insaturados. Estos ácidos grasos insaturados se les conoce como monoinsaturados cuando tienen un doble enlace y poliinsaturados cuando tienen más de un doble enlace. Aquí hay un pequeño error porque dicen monoinsaturado y les ponen dos. Este sería disaturado. Pero monoinsaturados cuando tienen un solo sustituyente. Sin embargo, la nomenclatura aquí dice 18,2, tiene dos dobles enlaces. Poliinsaturados es cuando tienen más de un doble enlace y se clasifican en omega 6 y omega 3. Estoy casi segura que ustedes han escuchado hablar de eso, omega 3 y omega 6. Entonces, fíjense que aquí tenemos tres dobles enlaces. Entonces, ya tenemos clasificación de los ácidos carboxílicos. Específicamente estamos hablando en este caso de los ácidos grasos. Esta gráfica se refiere a los ácidos grasos o ácidos carboxílicos que están unidos en las grasas. Son saturados o insaturados. Los insaturados pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Bien, ahora sí tenemos la clasificación completa. Vemos que la primera que tenemos acá arriba sería ácido metanoico, ácido etanoico porque tiene dos carbonos, ácido propanoico, fíjense que todos son alcanos, quiere decir que son ácidos carboxílicos saturados. El metanoico es el más pequeño, tiene un solo átomo de carbono y se llama ácido fórmico. Recordemos que la molécula mientras más pequeña es más volátil, es más olorosa. Seguramente ustedes conocen el ácido fórmico, pero no lo reconocen. El ácido fórmico, cuando usted se come un pan que tiene hormiga, dice, ¿sabe a hormiga? El olor a hormiga es el ácido fórmico. El ácido fórmico es el que tienen. Yo leí algo así que decía el que inyectan. Realmente yo no he visto una hormiga inyectando eso. De verdad que no conozco la biología, pero sé que la contiene. Vamos a dejarlo de ese tamaño para no meterme en profundidades. El ácido fórmico lo contienen las hormigas. Y ese olor a hormiga, cuando usted no mata una hormiga y huele, tiene ese olor a hormiga, eso es el ácido fórmico. Fíjense lo volátil que es esa estructura tan pequeñita, que un contenido tan pequeño que debe tener ese insecto, y usted lo percibe. El ácido etanoico tiene dos átomos de carbono, ácido etanoico. Si yo le digo ácido acético, puede ser que le suene un poquito más. Pero el ácido acético, si yo le digo vinagre, ok, me hubiese dicho eso antes. El ácido acético es el ácido que contiene el vinagre. El vinagre que usted tiene en su casa es una disolución al 5% de ácido acético. Nuevamente, usted destapa eso y dice huele a vinagre. Huele a vinagre es el olor del ácido acético. Una molécula pequeña y bastante olorosa. Está el ácido propanoico. Ya va, ¿dónde fue que yo leí el ácido propanoico? No me acuerdo dónde lo leí. El ácido butanoico es el de la mantequilla, también se conoce como ácido butírico. Ácido pentanoico o valeriánico, eso está en la raíz de una planta que se llama la valeriana, creo, algo así. Hexanoico o caprónico, heptanoico, enántico, octanoico o caprílico. Estos que están aquí, el caprónico y caprílico, son los que se encuentran creo que es la que protege la lana de la cabra, algo así. ¿Ok?
Fíjense que cada uno de ellos tiene un nombre similar a su origen. Mirístico, palmítico. Palmítico porque es el ácido graso que se encuentra en la grasa de la palma. Esteárico, araquidónico, cada uno de ellos tiene su nomenclatura común y están relacionadas con su origen. Sin embargo, según la IUPAC, que es la que nosotros en general vamos a trabajar, esta que tenemos acá, butanoico, nonanoico, dependiendo del número de átomos de carbono. Y todos ellos son carbonos saturados. Fíjense, carbonos saturados, estamos hablando de un alcano. Los insaturados, aquí tenemos un ejemplo, aquí está, recuerden que tenemos los insaturados separados como monoinsaturados o poliinsaturados. Aquí tenemos un monoinsaturado, se llama octadecenoico. Aquí en esta nomenclatura dice que el doble enlace está en la posición número 9. Fíjense que este es el carbono 1, después vienen 7, ¿verdad? Serían estos 7, 8 y este sería el carbono 9. Mejor dicho, 1 más 7 son 8 y este que está aquí son 9. Esta nomenclatura me está diciendo que el doble enlace se encuentra en la posición número 9. Este ácido 9 octadecenoico se conoce como ácido oleico, el de la grasa, óleo, aceite. Aquí tenemos uno diinsaturado que se encuentran en la posición, de acuerdo con esta nomenclatura, en la posición 9 y en la posición 12. Se llama ácido linolénico. Linoleico, y el otro, el último, es el linolénico, que tiene 3 dobles enlaces. Entonces ya tenemos los saturados, los insaturados. Estos insaturados pueden ser mono y poliinsaturados. Aquí está donde queríamos llegar. Fíjense, esta es la molécula de un triglicérido. Tenemos que es la que conforma las grasas y aceites, ¿ok? En las grasas y aceites, estas son las estructuras que se presentan, un triglicérido. Cuando usted le hacen los exámenes de triglicéridos es porque quiere saber qué tanta grasa usted está comiendo. Entonces, a ver si se le están tapando las arterias de grasas y aceites, ¿ok? Bien, entonces, vemos acá. Los dobles enlaces, ya ustedes saben esto desde alqueno, ya ustedes están grandes para estas nomenclaturas. Trans significa, ¿verdad?, que están de lados opuestos, y cis quiere decir que aquí arriba hay dos hidrógenos que están del mismo lado, en cambio aquí los hidrógenos están de lados opuestos. Fíjense la molécula del trans, ácido carboxílico, me disculpan si se me escapa y digo ácido graso, ácido carboxílico que es trans, es una estructura lineal, recta. En cambio, cuando son cis, fíjense cómo la estructura se dobla. Esto es muy importante. Fíjense que este triglicérido tenemos una molécula de glicerina unido a 3 ésteres de ácidos carboxílicos, que son los que vemos aquí. Por supuesto, como no vemos dobles enlaces, estamos diciendo que estos son ácidos grasos saturados. Cuando se pone en contacto con, aquí se llama potasa alcohólica, hidróxido de potasio, lo que sea, se llama, esta reacción es lo que se llama la saponificación. La saponificación de los ácidos grasos. Y no es más que producir la ruptura o hidrólisis de ese doble enlace. Este OH entra a atacar este carbono y el hidrógeno del agua se une para acá. ¿Ok? Y se forma, fíjense cómo es la sustitución, esto es lo que se llama la saponificación de los ácidos grasos. Y no es más que la formación de las sales de ácidos grasos, que son los que se emplean para producir jabones. En este caso, fíjense que estamos hablando de ácidos grasos saturados o ácidos carboxílicos saturados. Si ustedes consideran dos tenedores, esas estructuras como un tenedor, pongan una de frente a la otra y podrían formar fácilmente empaquetamientos. Así como cuando hablamos en los alcanos lineales, decíamos que los alcanos, por ser estructuras lineales, podían formar fácilmente empaquetamientos unos sobre otros, que podían fundirse fácilmente. Sin embargo, vean el ejemplo que está abajo, 1, 2, 3, vamos a ver, este es el carbono 1, 2 y 3 de la glicerina, ¿ok? Aquí en el rojo vemos un ácido graso que tiene muchos dobles enlaces, en el azul otro que tiene un doble enlace y el verde es otro que tiene un doble enlace. En cada uno de esos dobles enlaces la molécula tiende a doblarse como lo hace este que está en verde.
Fíjense, cada vez que forma un doble enlace, ella se dobla. Por supuesto, si para las estructuras saturadas, estas que están aquí arriba, los alcanos saturados, los ácidos grasos saturados pueden formar esos empaquetamientos, difícilmente esto que tenga ácidos grasos o ácidos carboxílicos con dobles enlaces no podrá formar el empaquetamiento debido a la irregularidad de la molécula. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de ácidos grasos saturados, esas a temperatura ambiente